Buenos días, mis hermanos. Estamos en una nueva serie de mensajes acerca de oraciones peligrosas. Hemos tratado el asunto de andar en la voluntad de Dios, y en esta semana quisimos hablar acerca de la oración victoriosa, tomando en cuenta lo que la palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero hacer referencia específicamente al Padre Nuestro, entendiendo que el Padre Nuestro es la oración que el Señor Jesús dio a sus discípulos para darles un ejemplo de cómo debían orar. No debemos olvidar que esto fue un ejemplo, más no una oración que debe ser repetida constantemente, aunque esto no es un problema si tú lo quieres hacer de corazón y con convicción cuando así lo desee. Hay una pregunta que quisiera que tomaran en cuenta, y que creo que todos nos debemos de hacer: ¿qué debemos hacer para que nuestra oración sea una oración victoriosa? Y quiero hacer referencia al versículo 13 del Padre Nuestro: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Saben una cosa? Agradezco a Dios por la nota de victoria con que termina esta oración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y voy a estar hablando sobre este tema, la oración victoriosa. Debemos de dar énfasis, o siempre hemos dado énfasis a la vida familiar, y hemos hablado de cómo nosotros los padres podemos proteger a nuestras familias, y no encuentro otra mejor manera que aprendiendo a orar como Jesús nos enseñó. Y para nadie es un secreto que vivimos tiempos traicioneros y peligrosos, y que estamos tratando de crear a nuestros hijos. Pensamos que los viejos tiempos eran difíciles, pero en estos tiempos creo yo que aún se ha tornado un poco más difícil el poder criar a nuestros hijos por los asuntos de droga. Nuestros jóvenes hoy en día se están convirtiendo en un ejército de muertos vivientes, y yo creo que es importante que aprendamos a orar por nuestros hijos. Tocamos 3 puntos al mirar este versículo de la oración: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que tomar en cuenta que cuando se habla mas líbranos del mal, es traducido en mas líbranos del maligno, y hay que entender que tenemos una lucha contra Satanás. Él es nuestro adversario. La palabra de Dios dice que él anda como león rugiente, viendo a ver a quién devorar, a quién destruir. Él viene a destruir relaciones, a destruir a nuestros hijos, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros matrimonios, y debemos de estar atentos a esto y aprender a orar así como Jesús nos enseña. El primer punto que veo en este versículo es que debemos reconocer la persona siniestra del enemigo. El versículo 13 dice: mas líbranos del maligno, líbranos del mal. Este siempre ha sido el método de Satanás: lanzar un velo de las tinieblas sobre su reino para cubrir un fraude de mentiras. Y hoy queremos desenmascarar el engaño que él tiene para con nuestras vidas. Debemos reconocer la persona del maligno. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo quiero que tomen en cuenta que la presa principal de los leones son los animales enfermos, los jóvenes. Los leones siempre están cazando tras la presa, que están solos o desprevenidos. Y aquí Pedro nos advierte que tengamos cuidado, porque Satanás nos acecha, y que cuando enfrentemos sufrimiento y persecución o nos sentimos débiles, desamparados o alejados de otros creyentes, o si sus problemas consumen toda su atención, entonces yo quiero decirle que estás particularmente vulnerable a los ataques de Satanás. Entonces, mi consejo es que cuando sufra, busque el apoyo de otros creyentes, mantenga sus ojos fijos en Cristo y resista al diablo, porque entonces dice la palabra: él huirá de usted. Es importante que practiquemos el dominio propio y nos mantengamos alerta, porque nuestro adversario quiere venir a destruir nuestra vida. Reconocer, repito, número 1, reconocer que Él es el maligno. Contra Él luchamos, no contra sangre y carne. Recordemos que la batalla
no es entre seres humanos y que nuestro enemigo no es el comunismo o el capitalismo o el humanismo o el gobierno o nuestra esposa o nuestro esposo. Nuestro enemigo es Satanás y tenemos que estar atentos a esto. La Biblia profetiza que en los últimos tiempos habrá resurgimiento de la actividad demoníaca y lo estamos viendo en estos últimos días. Dice la palabra que dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Importante estar apegados a lo que la palabra de Dios nos enseña día con día. Entonces, importante. El segundo punto que debo es, número uno, no debemos reconocer la persona siniestra del maligno. Y número dos, darnos cuenta del poder seductivo que él tiene, que el maligno tiene. Nuestro Señor enseñó a los suyos a orar: líbranos, protéjanos, guíanos. Y son oraciones peligrosas para el reino de las tinieblas. Si tú quieres que el enemigo retroceda, que el reino de las tinieblas retroceda, necesitamos entender el poder del maligno y entender también lo más importante, que Jesús nos enseñó a orar, pidiendo su protección, pidiendo su guianza. Son oraciones peligrosas que Satanás no quiere que hagamos. Y importante tener en cuenta esto. Es muy, muy importante. Es muy, muy importante. Otro punto y el último que quiero que tomemos en cuenta es, número uno, la mejor debe darse cuenta del poder seductivo del maligno. Debe reconocer la persona siniestra del maligno. Y número 3, debe confiar en la protección soberana contra el maligno. El versículo 3 nuevamente, miren, lo dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y note esa pequeña palabra: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Esta es la protección soberana contra el maligno. Bien, he hablado acerca de Satanás, pero no quiero que mantengamos la atención sobre el imperio perverso de las tinieblas, sino en el reino glorioso de Dios. Y gracias a Dios, repito por la nota en que termina esta oración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y hay 3 cordones que atraviesan en toda la Biblia. Número 1, el oscuro y tétrico cordón de la rebelión de Satanás. El otro es el cordón carmesí de la sangre redentora. Jesús murió por nuestros pecados y nos dio autoridad sobre Satanás. Y número 3, el cordón dorado del reino de nuestro Dios Jesucristo. Usted necesita ver todos estos 3 puntos en la Biblia y necesita aprender lo que muchas veces hemos cantado, que la batalla es del Señor y que hay victoria en Jesús. Y la Biblia nos dice claramente: pónganse toda la armadura, en Efesios 6:11, de Dios, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Entonces es importante que entiendas que para mantenernos firmes contra sus ataques debemos depender de la fuerza de Dios y valernos de cada pieza de esta armadura. En otras palabras, cada miembro del cuerpo de Cristo debe estar preparado para la batalla. Y en nuestra lucha contra las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso debemos depender del poder del Espíritu Santo y del apoyo de la iglesia. Póngase toda la armadura de Dios, dice la palabra. Hermanos, le tengo buenas noticias y con esto termino. Ustedes no tienen que temer, no tienen que caer, no tienen que desmayar. Ustedes no tienen que huir. Pueden mantenerse firmes y aprender cómo orar oraciones peligrosas. ¿Cuál es el fundamento de nuestra victoria? Primero necesitamos ver que el fundamento de nuestra victoria es Dios mismo. Suyo es el reino, dice la palabra. Eso significa absoluta autoridad. Escuche estas palabras: su reino no puede fracasar. Él gobierna en la tierra y en el cielo. Dios no fracasa. Él nos da la victoria sobre todas las cosas. Si usted cree en esto, espero que así sea. Escuchen y aprenda lo siguiente: Satanás es poderoso, pero él no es todopoderoso. Satanás gobierna un dominio condenado. Satanás navega un barco que se va a la deriva y se hunde. De Dios es el reino y de Dios es el poder. Y aquella
algunos versículos. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Génesis 18:14. Jeremías 32:17. Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra para ti y no hay nada imposible. Jeremías 33:3. Con esto empezamos el mensaje. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, qué poderoso es el Dios al cual servimos. Todo el poder habita en Él. Primera Juan 4:4 dice, porque el que está en usted es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, es muy importante que entiendas que hay poder en tu vida, poder en el nombre de Jesús. Debemos de orar en el Espíritu Santo y orar así: oh Dios, guíame, no me dejes caer en tentación, líbrame del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.